Capítulo 7. El pretor llega al campamento. Será en cualquier momento. Kakashi hablaba para sí mismo, más que para nadie. Continuó observando desde los árboles, donde se agazapó, esperando el momento en que la misión se convirtiera en una misión. Estará aquí en cualquier momento. El pretor avanza. La voz provenía de un centurión que se había posicionado entre los árboles con Kakashi. El clon se apartó una mano de la oreja y sus ojos azules se clavaron en el único shinobi visible. ¿Trae a Kaisa con él? Claro que sí. A su pesar, el Jonin no pudo evitar sonreír bajo su máscara. Nunca dudé de él ni por un segundo. Nadie debe dudar de la gloria de Praetor. El centurión no le habló más a Kakashi. El Jonin se conformó con sentarse en silencio entre las hojas y ramas a su alrededor mientras esperaba lo inevitable. Pretor. Al unísono, los guardias Flor se levantaron de sus formaciones y se giraron para encarar a los pretorianos que escoltaban a quien vería florecer el imperio Uzumaki por todas partes. El hombre que lo acompañaba, al que la mayoría de la legión ya conocía como Kaisa, observaba conmocionado la gran cantidad de hombres reunidos alrededor del amplio claro que conducía a su casa. Sus pensamientos se descontrolaban mientras intentaba reconstruir la fuerza del chico frente a él, mucho más joven que él, pero con un poder que superaba su imaginación. Si aún no eres un Jonin, ¿qué puede hacer tu maestro? El hombre solo podía hacer esa pregunta para intentar comprender qué clase de monstruos eran realmente los shinobi. Claro, había oído historias de personajes como Madara Uchiha y Hashirama Senju que crearon un valle, pero siempre pensó que era algo que la gente exageraba. Oyó hablar de un tipo llamado Destello Amarillo que se hizo famoso en la guerra y era lo suficientemente rápido como para aniquilar ejércitos enteros, pero volvió a pensar que era solo una casualidad. Incluso oyó hablar de un niño que mató a todo un clan de ninjas solo porque quería, pero todas esas historias debían ser falsas, todas exageraciones sobre lo que los shinobi realmente podían hacer. Nadie podía crear valles, nadie podía enfrentarse a ejércitos solo, y un niño no podía matar a cientos de personas en una sola noche. Pensó que entendía cómo funcionaban las cosas. Ahora su opinión era completamente diferente. Si un niño, uno de los rangos más bajos, un genin, podía crear un ejército entero, ¿qué podía hacer un jonin? ¿Qué podían hacer los kage? ¿Qué podían hacer todos esos ninjas de rango S para conseguir recompensas tan altas por sus cabezas? ¿Cuántos monstruos vivían en el mundo que él aún desconocía? Estos pensamientos y otros más se arremolinaban en su mente, pero Naruto empezó a hablar y los interrumpió. Colmillo Plateado podrá enfrentarse a una parte de mis fuerzas antes de ser inevitablemente destruido, pero mi enfrentamiento con él fue una tragedia y una gloria aún mayores. Los ojos azules de Naruto brillaron de orgullo. La estupefacción ante Kaisa era una belleza para él. Todo era simplemente una muestra de lo increíble que era su gran legión naranja y del gran imperio Uzumaki al que servían sus hombres. Su asombro revelaba lo que encontraría al mirar a los ojos de quienes dudaban de su sueño, de la verdadera fuerza de sus hombres. De quienes creían que no era más que palabrería y fanfarronería, quienes aprenderían de sus errores cuando desatara sus fuerzas como se les presentaban ahora. Este no es mi número completo. He desplegado a los hombres que traje conmigo por sus tierras con mi legado. Hablaré con él pronto y ordenaré a un destacamento que marche con nosotros para mostrarles la impotencia de un hombre como Gato en tierras gobernadas por el imperio Uzumaki y protegidas por su legión naranja. Los shinobis son aterradores. Kaisa solo pudo ofrecer una sonrisa triste y negar con la cabeza mientras daba un paso adelante y miraba hacia la pequeña casa rodeada de círculos de hombres idénticos al rubio con el que había estado hablando durante tanto tiempo. ¿Te importa si voy a ver a mi familia, Pretor? Aún no has asumido plenamente tu rol como mi vicario de Nami no Kuni. No hay necesidad de ser tan formal, Kaisa. Naruto dio un paso al frente, y sus pretorianos abrieron completamente la formación a su alrededor, dejándolo pasar sin problemas. Un clon salió de la casa y se detuvo frente a Naruto, ofreciéndole lo que Kaisa reconoció como el saludo habitual de sus tropas. Un puño sobre el corazón. Puedes hacer lo que quieras. Uno de mis centuriones que he destinado aquí responderá a cualquier pregunta que tengas mientras me ocupo de otra cosa. ¿Ya sales otra vez?
Kaisa parecía ansioso por acercarse a su casa, pero la curiosidad lo venció. ¿Qué planeas hacer ahora? ¿Irte a gobernar el mundo? Ese es el plan. Naruto sonrió antes de desaparecer de la vista. Bueno, puedo con eso. La sonrisa de Kaisa no se borró de su rostro mientras se giraba y caminaba hacia los clones que Naruto había puesto a custodiar su hogar. Ahora, es hora de enfrentar a mi esposa. Kaisa no le tenía miedo a Gato ni a sus matones, pero su dulce Tsunami lo aterrorizaba. Ella estaría contenta de tenerlo de vuelta, pero presentía que estaba más que enojada con él. Probablemente estaba enfadada por todo lo que había hecho, desde seguir trabajando en el puente hasta negarse siquiera a escuchar la oferta de Tazuna de quedarse y dejarlo ir a Konoha con los shinobi. Se va a enfadar muchísimo conmigo. Los soldados se apartaron como una sola unidad, sellando la formación tras él mientras pasaba junto a ellos. Los pretorianos de Naruto permanecieron al frente mientras alguien comenzaba a dar órdenes sobre un campamento. Finalmente se alejó demasiado para oír lo que decían, pero había captado la esencia. Estarían montando un campamento al que Naruto regresaría con su legado y las tropas que trajera consigo. De hecho, sintió curiosidad por saber cuántos traería Naruto. ¿Estás nervioso? Un centurión salió de la casa para recibirlo, con 10 hombres desplegados a su alrededor, junto a Kaisa, formando un semicírculo con sus escudos y espadas listos para atacar. Bien. El centurión se giró y llamó a la puerta. El Imperio Uzumaki alcanzará la grandeza aquí si guardas algo así en tu corazón. ¿Qué? Kaisa no pudo preguntar más cuando la puerta se abrió y vio, por primera vez en mucho tiempo, a su esposa y al niño que era su hijo sin importar su sangre. Tsunami. Inari. Kaisa. Papá. Su sonrisa era amplia al sujetar a Inari, que corría, y levantarlo en el aire, sosteniendo al pequeño. Ambos tenían sonrisas iguales en sus rostros. Tsunami solo sonrió mientras se acercaba a él. Bajó a Inari después de sostenerlo un momento más, y fue entonces cuando ella lo besó. Me alegra que hayas vuelto, Kaisa. Le sonrió. Luego le dio una bofetada, con el rostro repentinamente sombrío. No vuelvas a hacer una estupidez así. Te prometo que no. Kaisa no se ofendió por el golpe. Se lo merecía después de lo que les había hecho pasar. Le sonrió y la abrazó simplemente para abrazarla. ¿Dónde está el viejo? El silencio lo recibió desde Tsunami. No tardó ni un instante en saber qué iba a decir. Su silencio, la forma en que parecía usarlo para apoyarse, todo gritaba la verdad que no quería oír. Gritaba solo un futuro terrible que creía poder detener de alguna manera. Creía que podía evitar que más tragedia y desesperación asolaran a la pequeña familia que había encontrado en Nami no Kuni. Él estaba equivocado. Se dirigió a empezar a trabajar en el puente. Maldito sea ese viejo borracho. Quería irse, pero no podía. La idea de no ir lo llenaba de rabia, pero la idea de quedarse allí mientras Tazuna se entregaba voluntariamente a la muerte, le daban ganas de vomitar de asco. No puedo dejar que haga esto. Él quiso alejarse pero Tsunami lo detuvo. Kaisa, quería irse solo. Ella no lo soltó. Él tampoco podía soltarla. Abrazarla le hizo recordar por qué tenía que quedarse. Abrazarla, ver a Inari tan feliz, le hacía querer quedarse porque tenía que hacerlo, igual que Tazuna tenía que irse. Tenía que quedarse por ellos, igual que tenía que irse por ellos. Tazuna los quería felices. Deseaba a Nami no Kuni libre casi con la misma intensidad. Maldito seas, viejo. Sabes, puedo ir a buscarlo si quieres. Sakura apareció silenciosamente detrás de los 3 familiares reunidos. Lo había oído todo. Quería castigarse por todo lo que le había dicho al hombre antes de que se fuera. Se sentía como una tonta. No, se sentía peor que cualquier tonta. Ella lo había insultado cuando se marchó a morir. Él se preocupaba tanto por la gente de Nami no Kuni que ni siquiera consideraba huir. Sabía que moriría en cuanto llegara al puente y no se molestó en pensar en una forma de escapar. Quería depositar su fe en Kaisa, depositó su fe en toda la gente de Nami no Kuni para terminar de construir el puente. ¿En serio? No fue Kaisa quien habló, sino Inari.
De repente, estaba frente a ella, ignorando cómo las manos de los dos centuriones que la acompañaban se posaron en sus armas mientras la agarraba por la cintura. ¿Puedes traer de vuelta al abuelo? Claro que puedo. Sakura se arrodilló y le ofreció una sonrisa. Naruto me dio a mis guardianes de la flor para luchar, y una kunoichi de Konoha nunca falla en su misión. Extendió la mano hacia la pequeña. ¿Qué dices, Inari? ¿Me das mi misión? ¿Sí? Él tomó la mano que ella le ofrecía y Sakura le sonrió. De acuerdo. Sonrió aunque hubiera querido hacer cualquier cosa menos eso, pero sabía que no tenía otra opción después de lo que había dicho. No quería que nada de esto pasara cuando lo único que quería era un poco de privacidad, por una vez, de los clones que la acosaban constantemente. Desearía no tener que comportarme como una perra con esos clones cerca. Legado Sasuke. Naruto se encontraba frente a Uchiha. Sus pretorianos estaban a sus espaldas, el centurión a su cargo a la cabeza y la centuria de Sasuke estaba reunida tras él. La diferencia radicaba en que sus armas estaban a los costados y cada uno de ellos había caído de rodillas ante el pretor. El Uchiha permanecía de pie con los brazos cruzados a la espalda. Sus armas fueron lo primero que Naruto tomó al llegar al campamento. Su yelmo descansaba a sus pies. El resto de los centuriones estaban a ambos lados, con su centuria firme tras ellos. Has traído gloria a la Legión Naranja desobedeciendo mis órdenes. Lo hice. Los ojos rojos y negros de Sasuke no se apartaron del abismo azul gemelo en el que se habían convertido los de Naruto mientras miraba fijamente a Uchiha. Espero tu juicio, pretor. Una mano se posó sobre su espalda y se dirigió al pecho, saludando a Naruto. Debería despojarte de tu rango. Incluso debería matarte por adentrarte en lo desconocido como lo hiciste. Las palabras de Naruto no provocaron respuesta alguna en el Uchiha. Solo podía esperar el inevitable juicio que el rubio dictaría sobre él. Debería hacerte ejecutar públicamente por semejante cosa. Su mano descansaba sobre la empuñadura de la espada a su costado. Podría exigirte que luches ante la legión que intentas deshonrar con la derrota, sin armas y sin vista. Un ciego ingenuo tropezando en la oscuridad te encajaría a la perfección, legado. Ante sus palabras, los centuriones de las centurias que lo rodeaban dieron un paso al frente. Sus manos cayeron sobre las armas a sus espaldas y cada uno miró a pretor. ¿Conoces la daga que llevan todos los centuriones, legado Sasuke? Naruto no encontró respuesta. Respóndeme ahora. Sí, pretor. La mirada de Sasuke no se apartó de la de Naruto. No tiene nombre porque aún no ha derramado la sangre de todos aquellos lo suficientemente insensatos como para interponerse en tu camino a la gloria y enemistarse con tu gloriosa legión. Sí. Naruto dio un paso al frente y el centurión a la cabeza de sus pretorianos siguió cada uno de sus pasos. Todo centurión porta esta daga sin nombre para que puedan traer gloria incluso en la muerte. Aún no ha derramado sangre, así que no le he puesto nombre. Hay un fantasma de una atravesándola. La mano de Naruto dejó la espada y se posó en la empuñadura del arma que llevaba a la espalda. Algunos de mis centuriones más rebeldes han considerado oportuno ponerle un nombre que ahora me parece valioso. Senjutsu. Asesinato de 1000 brazos. Una parte plateada de la hoja quedó expuesta al mundo en ese instante. Prometía la muerte si se desenvainaba por completo. Su sed de sangre se saciaría antes de ser devuelta. Nada podría detenerla. Nada la detendría. La sangre caería. La carne sería cortada. La muerte surgiría de la hoja seca, y su sed finalmente se saciaría. Su mano cayó tan rápidamente como agarró el mango. No se nombrará por hoy. Naruto se giró bruscamente y la capa naranja que llevaba a la espalda ondeó tras él. Tu mando seguirá siendo el legado Sasuke. Tus poderes serán restituidos más adelante, pero hasta entonces no estarás al mando de nadie que yo no asigne directamente bajo tu mando. Por ahora, hasta que esta campaña termine, los hombres de este campamento están a tu disposición. Tu poder será limitado. Los hombres no abandonan el campamento a menos que yo lo ordene. Puedes asignar ejercicios para que se ejecuten solos a menos que seamos atacados. Me asesorarás mientras planeo el contraataque. El enemigo será aplastado y perseguido por mi legión si lo considera necesario.
Si tales predicciones se cumplen, los centuriones de la tercera cohorte de mi legión recibirán órdenes mías o de mi centurión pretoriano. El centurión dio un paso al frente. Se le nombra praefectus castrorum de este campamento. Si lo desobedeces, puede matarte si así lo desea. ¿Me entiendes? Por supuesto, pretor. Sasuke cayó de rodillas y el odio brilló en el Sharingan, con la mirada fija en él. Bien. Empieza a entrenar a tu ritmo en los próximos 30 minutos. Naruto se dirigió a su tienda sin decir una palabra más. El recién nombrado praefectus castrorum no dirigió ni una sola mirada a Uchiha, ya que su atención se centró en la organización del campamento donde ahora residía. Sasuke permaneció donde había estado cuando Naruto lo despidió, inmóvil mientras la ira consumía todo su ser. Uzumaki apretaba los dientes con fuerza y apretaba los puños a los costados. Solo quería rechazar este castigo, pero no tenía el poder para hacerlo contra Naruto y la inmensa fuerza que tenía ante sí, una fuerza que una vez controló con gran autoridad. Era demasiado débil para luchar solo contra semejante número. Seguía demasiado débil para hacer algo que evitara su castigo. Uzumaki aún no tenía suficiente odio. No tenía suficiente poder. Uzumaki. Limpia tus ojos, legado, ya que parecen estar nublados por la locura. Su centurión se acercó a él, con los brazos cruzados sobre el pecho acorazado y la espada al cinto. El tercero no tolerará verte morir por algo tan vil, pero ninguno de nosotros tolerará semejante falta de respeto hacia el pretor y su glorioso sueño. TCH. La respuesta apenas contó como tal, ya que el Uchiha se levantó de donde estaba arrodillado y recogió su casco del suelo donde yo descansaba. Lo tenía bajo el brazo mientras se giraba hacia el centurión y los odiosos rojos y negros lo miraban con los mismos ojos azules que lo habían sentenciado a su destino actual. Ordenen a la legión que comience el entrenamiento por centuria. El primero y el 10º del tercero comenzarán. El segundo y el 9º seguirán una hora después. El tercero y el 8º, el 4º y el 7º, y el 5º y el 6º seguirán en ese orden por cada hora adicional que pase. Cuando terminen, mándenlos a descansar, y cuando llegue el siguiente grupo, envíen a los que esperan. Se detuvo. Ya no tenía autoridad para decir tal cosa. Creo que los centuriones del tercer cuerpo querrán verlo antes de que parta de Nami no Kuni, legado. El centurión no habló más. Se había marchado, y con él, la centuria que supuestamente pertenecía a Sasuke se puso de pie y marchó tras su ondeante capa naranja. Bastardo. Fue una respuesta más expresiva a lo que sentía que antes. Recogió sus armas, con la espada colgando del costado y el escudo atado al brazo, y se dirigió hacia el borde del campamento. Echaría un vistazo y se despejaría del odio que sentía en ese momento. Deberías saber que debes tener cuidado, legado. Dos de los pretorianos de Naruto se interpusieron en su camino y, más que ver, sintió a otros dos acercarse por detrás. Se habían quitado los cascos, estaban sobre una mesa cercana y ninguno de los clones soltó las manos de la empuñadura de sus espadas. Hemos jurado proteger a Pretor con nuestras vidas y siempre estamos vigilando. El Sharingan ve más de lo que tus ojos jamás verán. Su respuesta fue simple, una afirmación nacida tanto del orgullo como de los hechos. Conocía la posición de los pretorianos ocultos tras él mucho antes de que surgieran de allí y provocaran esta confrontación. ¿Quieres ver qué más puede hacer? ¿Quieres entrenar? El pretoriano pareció sorprendido, aunque solo fue por un instante. El clon rápidamente recuperó la compostura y le ofreció una sonrisa a Uchiha. ¿Quieres luchar contra mí? Quiero luchar contra ustedes cuatro. La sonrisa de Sasuke coincidió con la de los cuatro pretorianos. Como legado, es mi deber asegurar que se cumplan los estándares de la Legión Naranja. Los pretorianos, por supuesto, deben cumplir con estándares aún más altos que los demás, ya que apoyan a Pretor en la batalla. ¿No te gustaría el resultado? Sí. Probablemente sollozarías con una astilla de las espadas de entrenamiento. El entrecerrar sus ojos azules no alteró la mirada burlona. El acero auténtico es la única opción si albergas tanto miedo. Aceptamos. Cuatro voces hablaron al unísono y fueron a buscar sus cascos y escudos. La sonrisa de Sasuke se volvió mucho menos burlona y más sincera, al menos por el momento.
había sacado algo en claro de esto. Había perdido gran parte de su poder sobre la legión mientras la tercera permanecía en Ami no Kuni, pero la batalla que ahora enfrentaba valía la pena. Los 4 pretorianos eran sin duda muy hábiles, estaban bien coordinados y motivados para dejarlo derrotado a sus pies. Era la mejor prueba para ver cuánto había avanzado desde su último combate con Naruto. La noticia se extendió rápidamente en la tercera cohorte de la Legión Naranja. Una multitud se había reunido alrededor del ring reservado para combates de tan poca intensidad, y los 4 pretorianos entraron tras el legado de la Legión Naranja. Este encogió los hombros al girar al llegar al centro. Los 4 se desplegaron en línea y, con un estruendo, alzaron sus escudos y desenvainaron sus espadas con un silbido de acero. Sasuke no siguió su ejemplo en ese momento. Se acomodó el casco sobre la cabeza antes de desenvainar la espada con un grito. Alzó el escudo y dejó que la parte plana de su hoja golpeara el sólido metal que era su mayor defensa. Los pretorianos respondieron a tiempo, iniciando una lenta marcha hacia adelante. Fue al unísono. Un pie avanzó para uno y los otros 3 lo siguieron. La anchura de sus pasos difería. 2 en el centro se quedaron atrás de los 2 en los bordes exteriores de su formación. Sasuke retrocedió al acercarse, su Sharingan bailando de uno a otro sin ton ni son. Su mirada se desplazó bruscamente de un lado al otro, al centro, al otro. Derecha, centro, izquierda. Izquierda, centro, derecha. Derecha, se cargó hacia adelante con un grito, su escudo usado como un ariete para golpear en el centro derecha y los 2 escudos chocaron. No permaneció mucho tiempo. Su espada arremetió, parando el golpe del segundo pretoriano en el centro y sus ojos siguieron al pretoriano izquierdo mientras se movía para flanquearlo. Empujó hacia adelante de nuevo antes de soltarse rápidamente y movió su escudo a la derecha. Una espada no hizo sangrar ni rasguñó su armadura ya que fue bloqueada por su escudo antes de que su hoja una vez más se lanzara hacia adelante y chocara con la hoja del pretoriano más a la izquierda mientras avanzaba. Su propio escudo fue usado para romper el choque de espadas y Sasuke giró, su escudo acercándose a su cuerpo cuando apoyó su brazo contra él al hacerlo. Creó distancia por solo un momento antes de golpear su espada en su escudo y prepararse para una carga. 2 pretorianos, los de la izquierda, respondieron a su desafío de batalla y sus espadas se lanzaron hacia él con la intención de matarlo. Su escudo bloqueó los golpes de ambos, y ambos se abalanzaron con sus propios escudos para, sin duda, derribarlo al suelo. Sasuke no les dio la oportunidad. Liberó su brazo del escudo, pero no lo soltó por completo. Usó la correa para clavarlo en el suelo antes de rodar hacia un lado y rodearlo. Sus escudos desprendieron una nube de tierra al voltear el suyo, que ninguno de los 2 permitió que los debilitara antes de que el legado estuviera sobre ellos. Su espada chocó con uno, levantando su escudo en defensa antes de blandirlo y girarlo hacia un lado. El golpe falló porque Sasuke se inclinó hacia atrás para evitarlo. Casi fue arrojado de espaldas cuando el escudo llenó su visión al ser lanzado hacia adelante por el pretoriano. Se lanzó hacia el lado del pretoriano y su sandalía golpeó su costado expuesto, derribándolo a un lado y contra su compañero clon. El soldado de la Legión Naranja fue derribado por el escudo del otro, y el legado volvió a enfrentarse a él. Un escudo impactó contra su espada, pero no se quedó quieto lo suficiente como para ser alcanzado por los 2 pretorianos que se acercaban por detrás. Sus espadas solo cortaron el aire mientras retrocedía y extendía su espada frente a él. La punta afilada era el único desafío que sus enemigos necesitaban. El pretoriano caído se había puesto de pie, sujetándose el costado mientras miraba fijamente al legado, y se unió a los otros 3. Una vez más, 4 se alzaron contra él y las manos de Sasuke aflojaron y apretaron la empuñadura de su arma. Tragó saliva y se lanzó hacia adelante. Un muro sólido se enfrentó a su ataque, pero no esperó atravesarlo ni por un instante. Su pie impactó en el centro de uno de los escudos y el segundo lo siguió por encima. Atacó los escudos de los pretorianos en una maniobra suicida. 4 escudos se apartaron mientras los pretorianos plegaban su línea en una caja cerrada y 4 espadas se dispararon hacia arriba para empalarlo al descender, cuando desapareció.
Su escudo, desechado, ocupó su lugar y los pretorianos rompieron la formación para evitar caer en la trampa que les había tendido. El legado no contraatacó, desde donde ahora descansaba sobre una rodilla en el suelo, con la espada clavada a su lado. Solo se tomó un momento para respirar. Inhalando y exhalando. Tigre. Carnero. Mono. Se llevó una mano cerrada a la boca, con 2 dedos levantados. Katon. Gokaki no Jutsu. Llamas brotaron de sus labios abiertos, una bola de fuego surcando el aire con el objetivo de incinerar a los pretorianos que se le oponían. Escudos. 4 escudos se estrellaron contra el suelo antes de que los 4 huyeran. Solo sus espadas estaban ahora en sus manos. Las bolas de fuego se estrellaron contra los escudos y los inundaron. Las llamas lamieron el suelo, el acero, anhelando consumirlo, pero no pudo. Sasuke no esperó a que se disipara antes de usar de nuevo su escudo. Tomó su lugar y su espada se precipitó al encuentro de sus 4 enemigos con una sonrisa. Basta, legado Sasuke. El pretor se había acercado silenciosamente al campo de entrenamiento y la diversión brillaba en sus ojos al contemplar la escena. Los 5 combatientes y los soldados de su legión que observaban el combate entre su legado y los pretorianos se habían quedado paralizados y le habían prestado toda su atención. Todos habían caído de rodillas, con la cabeza inclinada en su presencia, y lo saludaron con el puño cerrado sobre su corazón blindado, como era habitual en su legión naranja. Mis pretorianos volverán a sus deberes, al igual que ustedes a los suyos. Como desees, pretor. Los 5 hablaron al unísono, inclinando la cabeza mientras sus corazones acorazados eran cubiertos por un puño cerrado. La sonrisa del legado no abandonó su rostro. Sakura-chan, insisto en que regreses a la casa. El centurión continuó hablando aunque ella lo ignoró. La siguió sin importarle lo que quisiera que hiciera, y los guardias Flor los siguieron con cierto nerviosismo. No les importaba lo que sucediera, pero Sakura-chan marchó hacia lo que solo podía ser la muerte para los mejores de la Legión Naranja, quizás incluso para el propio pretor. Nadie temía su propia muerte, pero la idea de que Sakura-chan se uniera a ellos era suficiente para aterrarlos. Semejante fracaso ni siquiera permitiría que la muerte fuera una vía de escape de la ira del pretor. El centurión Uzumaki y sus hombres guardan silencio. Un centurión cercano a ambos intervino mientras se quitaba un dedo de la oreja. No aceptaremos nada que los exploradores no nos proporcionen. Maldición. El centurión se volvió hacia Sakura. No hago esto a la ligera. Desenvainó su espada y se interpuso en el camino de Sakura. Regresa. Los ojos esmeralda de Sakura lo fulminaron con la mirada y él se quedó en silencio. Se sintió increíblemente, insignificantemente pequeño ante aquellos ojos. Se sentía menos que nada. Se sentía como un desperdicio, una plaga para el sueño de Praetor. Al contemplar los 2 estanques de furiosa esmeralda, se sintió inútil ante semejante poder. Su espada cayó a un lado, su brazo flácido y su agarre solo se mantuvo gracias al instinto nacido del intenso entrenamiento que había recibido para alcanzar su rango. Si no fuera por la inclinación natural de su cuerpo a sostener la espada, no sería capaz de hacerlo. Quítate de mi camino. Ella solo pronunció 5 palabras y él escuchó. Sin decir palabra, su espada regresó a su costado mientras se hacía a un lado. Al pasar Sakura junto a él, se llevó un dedo entumecido a la oreja. Pretor. Ya lo sé, centurión. La sonrisa de Naruto era audible mientras reía entre dientes. Supongo que Sakura-chan irá a ayudar al borracho. Sí, pretor. No pude detenerla. El centurión recordó el abismo que había contemplado tontamente y tembló. Marcha con sus guardias de la flor. Bien. Asaltaré desde el lado opuesto con la mayoría de la tercera cohorte. Si Zabuza Momoichi realmente está ahí, le quitaré la cabeza antes de que termine el día. Tu glorioso liderazgo hará que tal cosa se haga realidad, pretor. Claro que sí, claro que sí. En cualquier caso, le doy una orden desde este momento, centurión Uzumaki. Como siempre, no permita que Sakura-chan sufra daño. Debe protegerla por encima de todos los demás en el campo de batalla. Además, el tercero al otro lado del puente estará solo.
Mantenga sus fuerzas en el lado opuesto. Aplastaremos a Momoichi y alcanzaremos la gloria este día. Lo haré con mucho gusto, Pretor. No voy a dejar que alguien muera si puedo evitarlo. Fue ese pensamiento lo que impulsó a Sakura. Fue ese pensamiento lo que le permitió no temblar. Fue el hecho de haber estado tan absorta en sí misma que no veía lo que tenía justo delante lo que la motivó a dar cada paso. Se aseguraría de no fallar en la misión que Inari le había encomendado. Se aseguraría de traer a su abuelo a casa con él, pasara lo que pasara. A lo lejos del centurión y Sakura, una niebla se extendía lentamente sobre el agua. Pronto envolvería el puente en el que trabajaba un anciano, y una risa oscura abundaba en ella. Pronto, muy pronto, el demonio se desataría. Pronto llegaría la muerte. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 8. El equipo 7 se presenta. Ay, ¿qué crees que ese Uzumaki todavía ha hecho? Dos Chunin se asomaron al exterior del puesto de guardia que parecían ocupar día tras día. Da un poco de miedo ver ese ejército de clones por todas partes, incluso cuando no está. ¿Cuánto charca le queda si puede caminar después de eso? No lo sé, me alegra que el chico esté de nuestro lado. Esos son, como mínimo, reservas de nivel Kage. Sí, sigo pensando que el cuarto podría derrotarlo si realmente quisiera. ¿Qué es un ejército comparado con otro? Acaba de aniquilar al batallón de Iwa, ¿verdad? ¿Cómo estás tan seguro de que puede acabar con todo el ejército de ese chico? Lo eliminó a él solo, así que estoy bastante seguro de que puede lidiar con un niño sin entrenamiento y sus clones también. Lo que tú digas, Izumo. Izumo Kamizuki y Kotetsu Agane regresaron en silencio a sus tareas un momento después de que terminara la conversación entre los dos shinobi. Ambos lanzaron una rápida mirada a los 100 clones de Naruto Uzumaki, inmóviles como estatuas, que habían permanecido en la puerta desde que habían comenzado su turno de guardia hacía unas horas. Era desconcertante lo quietos que habían estado los 100 clones. Niños curiosos habían corrido hacia ellos, haciendo muecas, algunos se habían interpuesto entre sus filas y otros casi habían comenzado a atacarlos antes de que los apartaran apresuradamente. Los ojos azules del que sabían que era el clon a cargo de los demás, el informe de Hokage se refería a ellos como centuriones, también fue suficiente para hacerlos huir. Más clones etiquetados como centuriones en el informe mencionado se acercaban cada hora aproximadamente con 100 veces más clones con ellos que ellos. Ambos tuvieron suerte de que nunca pasarán de 2. Más allá de las estatuas que los acompañaban, la misión transcurrió con normalidad. Registrar a algunos comerciantes, inspeccionar a otros, revisar a las caravanas que entraban, dar el visto bueno a los shinobi que salían de la aldea, y más de lo habitual. Los clones no hablaron ni se movieron en ningún momento. Estaban dispuestos en 4 filas, 2 a cada lado de la calle, y de cara a la calle. El centurión responsable permanecía de pie justo fuera de las puertas, con la vista fija en el camino a la aldea. ¿Qué están haciendo? Izumo fue interrumpido. Pretor regresa. Preséntense. El sonido metálico resonó por la plaza, justo dentro de la aldea, desde las puertas, y los 100 clones finalmente se movieron. Se reunieron en 10 filas, bloqueando prácticamente las calles mientras el centurión a su cargo avanzaba al frente de la formación. Los clones, al unísono, se cambiaron los yelmos de debajo de los brazos a sobre las cabezas y ajustaron el agarre de los escudos. Sus manos libres cayeron sobre las espadas a sus costados y se aferraron a las empuñaduras. ¿Qué pasa con esos tipos? Shikamaru se detuvo, miró hacia atrás, al origen del ruido, y vio que los Kage Bunshin por fin se habían movido de donde habían estado, inmóviles como estatuas. Su curiosidad seguía despierta, pasara lo que pasara, y se volvió hacia su sensei Jonin, Azuma Sarutobi. Azuma Sensei, ¿te importaría dejarnos ver de qué se trata? Votaremos. Azuma dio una calada a su infalible cigarrillo antes de volver a hablar. Quienes estén a favor de quedarse, que levanten la mano. Cerró los ojos y se frotó la sien para intentar aplacar un posible dolor de cabeza antes de abrirlos. 3 manos estaban en el aire. Y no tenía corazones en los ojos al pensar en ver a Sasuke-kun con uniforme.
Shikamaru quería ver qué más harían los clones de Naruto después de su último encuentro. Choji estaba en parte curioso y en parte simplemente levantó la mano porque Shikamaru lo hizo. Inoshika sí que se mantiene unido. No pudo evitar soltar un suspiro de buen humor antes de volver a fumar profundamente su cigarrillo. Parece que me han superado por completo en votos. Señaló calle abajo, donde había varios bancos cerca de la puerta. De hecho, ofrecían una vista perfecta de la Legión Naranja de frente. Podemos ir a ver desde allí si de verdad quieres. Está bien, vámonos entonces. Shikamaru se ganó una ceja alzada mientras los guiaba antes de que Sarutobi simplemente negara con la cabeza, divertido. ¿Qué motiva a un Nara a liderar? Demasiada curiosidad. Gai-sensei, mira. Cerca de allí, el equipo Gai llevaba tanto tiempo esperando como las tropas de la Legión Naranja. Maito Gai, el líder del equipo, se había enterado del inminente regreso de Kakashi a la aldea y no podía evitar esperar la primera misión real de su rival y su equipo. Los informes de Anbu eran claros. El equipo 7 no había aceptado ninguna misión real hasta ahora gracias a que los clones se encargaban de todos los rangos de. Su primera misión había sido una asignación de rango Sea Nami no Kuni. Gai creía que era una misión de escolta. Ya veo. Curiosamente, desde que habían empezado a observar a la Legión Naranja, Gai había estado lejos de ser el mismo de siempre. No había hablado en voz alta ni una sola vez, sino que observaba a los clones que tenía delante con una inteligencia que rara vez se mostraba como ahora. Un shinobi no asciende al rango de Jonin con pura habilidad. Un shinobi no compite con Kakashi ataque, un genio natural si alguna vez lo hubo, por pura fuerza. Un hombre no alcanza la cima de la bestia verde de Konoha sin una gran mente unida a la habilidad. Parece que el equipo 7 regresa. Deben ser la fiesta de bienvenida. ¿Así que Naruto va a volver? Tenten se había dado cuenta. Su voz rebosaba entusiasmo y parecía casi estar saltando desde donde la célula de 4 hombres esperaba en los tejados. Volverá, ¿verdad, Gai-sensei? Así es. Neji puede confirmarlo, ¿verdad, mi alumno? 3 pares de ojos se volvieron hacia Ryuga para vislumbrar el Byakugan desactivándose. Guardó silencio solo un instante antes de asentir y recibió 3 respuestas muy diferentes. ¿Sí? Lee estaba emocionado como siempre, pero por varias razones. Por fin podré ver a mi rival y a Sakura-chan. Tengo muchas ganas de preguntarle dónde consiguió esas armas tan increíbles. Tenten estaba emocionada de ver al hombre detrás de las armas de la Legión Naranja. Me pregunto cómo te fue, Kakashi. Gai, curiosamente, se quedó pensativo. No albergaba rencor hacia la Legión Naranja, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sasuke Uchiha y hacia el Jonin a cargo de los 3 genin. Simplemente tenía muchas preguntas y ansiaba respuestas. Una de ellas era, por supuesto, que también se comparaba el primer equipo genin de su rival con el suyo, y otra era más difícil de responder. Había visto a Kakashi después de la prueba de la campana para pasar al equipo 7 y, a diferencia de los demás presentes, incluso el Lord Hokage incluido en ese grupo, lo había visto realmente tal como era en ese momento con una sola mirada. Kakashi estaba cansado. Lo disimulaba bien, sin duda por sus días en operaciones encubiertas Anbu, pero estaba exhausto. El nivel de devastación que había desatado no era despreciable, pero distaba mucho de las verdaderas capacidades del legendario Jonin. La Legión Naranja había llevado a Kakashi a sus límites físicos en lugar de a las casi míticas alturas de sus reservas de chakra. Le quedaba suficiente chakra para luchar toda la noche si era necesario, pero su cuerpo estaba casi agotado. El Jonin probablemente se había desplomado después de la reunión al desaparecer. Había dormido todo el día y había llegado tarde a la primera reunión oficial del equipo 7 por una buena razón. Gai sentía curiosidad por cómo Naruto había llevado a su rival hasta tales límites. Cómo había logrado un genin llevar a un Jonin casi al límite físico al final. ¿Qué había sucedido en el campo de entrenamiento 7 mientras todos los demás estaban casi consumidos por el pánico que los clones de Naruto habían desatado? Era esto y más lo que había creado su actitud contemplativa últimamente. Su mente estaba atormentada por razonamientos lógicos, pero sabía que le faltaba algo vital.
Podía entender qué había pasado con ello, pero sin ello permanecería para siempre en la oscuridad. Necesitaba aprenderlo de alguien presente. Necesitaba aprenderlo de Kakashi. Sacudió la cabeza para despejarse. Había visto el cabello plateado y erizado de su rival y saltó del tejado para encontrarse con él y encontrar sus respuestas. Kakashi. Su entusiasmo había regresado. Corrió hacia su rival y las respuestas a sus muchas preguntas. En otro lugar, ocultos entre las sombras, una docena de ambú de confianza del Hokage observaban desde los árboles cómo la columna en marcha aparecía. Lo primero que notaron fue obvio. Se había reducido a solo un centenar de clones que habían sido etiquetados como pretorianos de Naruto, sus guardaespaldas, en resumen. Ninguno de los clones entregados a la chica Haruno, su guardia flor, seguía presente. Otra cosa era su posición. Kakashi caminaba a paso tranquilo detrás de los 3 genin con los brazos tras la cabeza, nada anormal en ello, y los genin caminaban delante de él en una fila. El Uchi estaba a la izquierda, Sakura en el centro y Naruto a la derecha. También estaba la increíble cantidad de poder que emanaba del Uzumaki prácticamente a cada segundo. Era suficiente para provocarle una migraña a un sensor inexperto si se concentraba demasiado, y uno de los ambú más nuevos tuvo que negar con la cabeza. ¿Qué es eso? Asuma lo dejó traslucir su sorpresa al ver al equipo 7 detenerse justo afuera de las puertas y Naruto dio un paso al frente. Kakashi hablaba perezosamente con un gai tan enérgico como siempre, mientras el rubio se acercaba al centurión que estaba frente a la puerta. Arrodíllate ante tu pretor. El centurión se arrodilló y los clones de sombra desplegados frente a Naruto imitaron su ejemplo. Cada uno clavó su escudo en el suelo y se arrodilló con la cabeza gacha y las empuñaduras de sus espadas aún apretadas en las manos. Solo el centurión se cubrió el corazón acorazado con el puño. Hemos esperado tu regreso, pretor. Me alegra ver que mi legión naranja no ha caído en mi ausencia. Mientras Naruto hablaba, Sasuke se acercó silenciosamente por detrás y se colocó a su derecha. Los pretorianos de Uzumaki se formaron en una formación idéntica a la de los otros clones, solo que invertidos en la dirección en la que miraban. Ahora, ¿dónde está el Praefectus Castrorum al que le di el mando de mi gloriosa legión? Espera con ansias tu regreso en el campamento principal, pretor. El centurión no había levantado la cabeza tras inclinarla. Naruto miró a los curiosos aldeanos y a los shinobi presentes, que eran más evidentes, antes de volverse hacia Luchia que estaba detrás de él. Una vez que termine nuestra reunión con el Hokage, espero que divulgues lo sucedido al resto de mi legión. Sus palabras fueron un susurro, pero no era necesario ocultarlas. La información no era tan difícil de obtener y ambos la conocían. Hágase tu voluntad, pretor. Sasuke ofreció el saludo de la Legión Naranja del Imperio Uzumaki ante las palabras de pretor, y el rubio asintió a cambio. Su mirada volvió a los soldados de su legión, desplegados tras él, y guardó silencio durante varios segundos antes de hablar. Centurión Uzumaki de la quinta centuria de la primera cohorte. Al oír al pretor dirigiéndose directamente a él, el centurión se puso de pie de un salto y su mano permaneció donde llevaba un buen rato, apretada en un puño sobre su corazón acorazado. Usted y la quinta centuria de la primera cohorte quedan destituidos de su cargo. Una gran nube de humo se elevó en el aire un instante después, mientras todo el siglo, incluido el centurión, desaparecía en un lugar desconocido para la mayoría de los habitantes de Konoha. Naruto pareció ignorarlo mientras atravesaba el humo, seguido por Sasuke. Con un grito, una docena de sus pretorianos se abalanzaron y rodearon a los 2 líderes de alto rango de la Legión Naranja, el legado y el pretor. Sakura conversó brevemente con el centurión de los pretorianos de Naruto y se giró hacia Kakashi. Kakashi-sensei, ¿le importa si voy con usted? El genin de cabello rosado miró al jonin de cabello plateado y Gai no pudo evitar notar la furia que repentinamente brilló en numerosos pares de ojos azules. Tanto los soldados visibles como los ocultos de la Legión Naranja de Naruto habían mirado a Sakura con adoración hace apenas unos momentos, pero rápidamente habían empezado a odiar a su rival. Otra pregunta sin respuesta. Gai quiso suspirar antes de llamar la atención de su rival con una palmada en el hombro y una sonrisa que algunos describirían como deslumbrante.
Podemos continuar nuestra conversación más tarde, mi eterno rival. Por ahora, no permitas que interfiera con una estudiante tan ansiosa por pasar tiempo contigo. Te dejaré solo para que le transmitas tus conocimientos. Haré lo mismo con mis alumnos y veremos quién de los dos demuestra más sabiduría. Guy volvió a ser tan bullicioso como siempre. En silencio, Kakashi encontró su mirada con la única visible y se intercambiaron un mensaje. Más tarde. Ah, es precisamente por eso que nunca me preocupé por los niños antes. Kakashi levantó una mano en señal de despedida mientras se acercaba al genin. A veces son muy exigentes y a veces me veo obligado a lidiar con lo que quieran. Solo quiero asegurarme de que no hagas nada antes de informar al Hokage con el resto de nosotros, Kakashi-sensei. Sakura le sonrió y los clones a su alrededor, tras haberse dispersado silenciosamente formando una barrera entre ellos y la población de Konoha, marcharon al ritmo de sus pasos al comenzar a caminar. Naruto y Sasuke probablemente ya estén a medio camino, así que ¿de verdad quieres perder contra tus estudiantes genin? Kakashi guardó silencio un instante antes de que el genin de cabello rosa fuera alzado en sus brazos ante la protesta a gritos de los clones que los rodeaban. Las espadas estaban desenvainadas y el centurión que se había quedado atrás apuntó con la espada al jonin. «Suelta Sakura-chan». Su voz era un gruñido cuando algo apareció en sus ojos que hizo que Kakashi lo guardara para más tarde. Luego, el jonin desapareció en una nube de humo y el centurión gruñó de verdad mientras envainaba su espada y se giraba hacia los pretorianos, casi salvajes, que lo rodeaban. Todos volvieron a colocar sus espadas a los costados mientras su mirada los recorría antes de marchar hacia el perímetro. Dos filas gemelas se formaron detrás de él mientras presionaba un dedo contra el lateral de su casco. Pretor, legado, colmillo plateado ha llevado a Sakura-chan por delante de su guardia. Yo me encargaré de esto. El tono de Praetor no denotaba preocupación, pero nadie podía sentir la ira que debía de albergar más que los soldados de la Legión Naranja. Todos sentían la misma rabia ante la flagrante falta de respeto que Silverfang le mostraba a Praetor a cada instante. Era un enemigo que algún día sería eliminado con extremo prejuicio. Regresen al campamento y espérenme a mí y al legado Sasuke. Llegaremos con la mayor rapidez posible en cuanto termine este asunto en la Torre Hokage. Tu Legión Naranja esperará con ansias tu regreso, Pretor. El centurión de los pretorianos de Naruto se quitó el dedo de la oreja y apretó la empuñadura de su espada con fuerza. Llegará el día en que no lo... Por fin. Una chica con el pelo recogido en un par de moños apareció de repente frente a él y casi lo agarró. Llevo más de una semana esperando para hablar contigo. Tienes que decirme dónde encontró Naruto clásicos como este. De alguna manera, sus manos sujetaron su espada, que había desaparecido de su costado. El centurión tardó un par de segundos en procesarlo. ¿Dónde los tenía guardados? Son todos hechos a medida. Lo hizo él mismo. Es un buen herrero, pero le vi algunos defectos y tengo un montón de consejos. ¿Cómo es que tiene tantas copias? ¿Será algún jutsu especial que creó? ¿Usa sellos? Si de verdad hizo algo tan increíble, tienes que dejarme verlo y preguntarle todo sobre el proceso. Su mano, como un robot, se extendió y agarró su arma mientras los pretorianos que lo acompañaban eran enviados silenciosamente hacia adelante con un gesto de su mano libre. Él se llevó la misma mano a la boca para silenciarla. A pesar de la interrupción y lo repentino de su encuentro, la conocía bien gracias a su familiaridad con varios miembros de la Legión por encuentros similares. Una idea lo asaltó de repente y el centurión pretoriano Uzumaki, de la Legión Naranja del Imperio Uzumaki, sonrió. Creo que Praetor es mucho más capaz de responder cualquier pregunta que tenga sobre su gloriosa Legión Naranja. Se acercó a ella y le ofreció el brazo, que ella tomó al instante, y ambos bajaron por la calle con los brazos entrelazados. ¿Me das tu nombre, si no te importa? Tentenken a su servicio. Soy el centurión pretoriano Uzumaki y, cuando el propio pretor no está presente, lidero a los pretorianos de su magnífica Legión Naranja. La mente del pretoriano fluía con rapidez mientras hablaba. Habían alcanzado rápidamente a los pretorianos que marchaban lentamente y continuaron avanzando en formación, separándose en silencio para permitir que el centurión se dirigiera al frente con su invitado.
Dime, Ken-san, ¿qué más sabes de la Legión Naranja del Pretor? No cuestionó la procedencia del cuaderno. Los informes que había consultado antes de regresar de Nami no Kuni demostraban que dominaba el Fuinjutsu. Era la esencia de su estilo de lucha en muchos sentidos, algo en lo que los centuriones de la Legión Naranja habían mostrado interés. La capacidad de transportar tantas armas no era tan importante como su ingenio y versatilidad. Sus observaciones la demostraban como una experta en la mayoría, si no todas, las armas de su arsenal, y las espadas que le habían ofrecido varios centuriones al terminar o comenzar sus turnos le habían proporcionado mucha más información. Sus armas parecían ser una mezcla a partes iguales de traídas y hechas a medida, y las que pertenecían a la segunda categoría estaban muy bien hechas. En otra parte, el equipo Azuma caminaba silenciosamente detrás de los soldados de la Legión Naranja. Esto es un rollo. Shikamaru pudo haber dicho lo que se estaba convirtiendo rápidamente en su frase de cabecera, pero no se detuvo ni se quejó de la lentitud de la persecución. Solo quería hablar con Naruto sobre lo que está pasando y tiene una prisa loca por ir a la Torre Hokage. ¿Por qué no pudo quedarse en las puertas unos minutos más? Te quedaste ahí sentado cuando apareció. Choji caminaba a su lado, con una bolsa de papas fritas en la mano, mientras comía puñado tras puñado. Era la segunda bolsa desde que el equipo decidió observar el regreso del equipo 7 a la aldea. ¿Por qué no te acercaste a él antes de que se fuera con Sasuke? Estaba pensando en algunas cosas. Principalmente en cómo habían desaparecido todos los clones. Tenía demasiadas piezas de rompecabezas esparcidas en la cabeza como para que pudiera salir de sus pensamientos y perseguir a Naruto. Y esos tipos que lo seguían no parecían precisamente amigables. Sí, dijo Ino desde donde caminaba con su sensei. Azuma sensei, ¿qué opinas de lo que pasó? Cuando esos clones intentaron atacar a Kakashi, Azuma exhala una bocanada de humo por la nariz antes de retirar el cigarrillo de sus labios. No deberías preocuparte tanto, Ino. No es que no pudiera derrotarlos si estuviera en serios problemas. ¿Y qué hay de Sasuke-kun? El volumen de la voz de Ino hizo que los tres hombres del equipo se estremecieran. ¿Por qué sigue a ese último como si fuera un guardaespaldas? Deberías hablar con Sakura sobre eso. Azuma desvió la pregunta hacia el genin de pelo rosa del equipo. Probablemente sepa por qué lo hace. Quizás Naruto le prometió algo. El hecho de que Luchi escuchara al antiguo último de la academia había despertado bastante curiosidad entre los shinobi reunidos tras el casi desastre que los clones de Naruto causaron el día de la prueba. Algunos Yamanaka habían estado repasando lo que sabían de las observaciones de los Anbu durante los días del equipo 7, antes de la misión de escolta a Nami no Kuni, y hasta el momento no habían encontrado gran cosa. Lo único que había surgido era una quiniela sobre los entrenamientos diarios de ambos. Tienes razón, Frente sabe por qué Sasuke-kun escucha a Naruto Baka. Azuma se distanció en silencio de la genin rubia. El brillo maníaco en sus ojos le hizo preocuparse un poco por el destino de la estudiante de Kakashi. Me aseguraré de averiguar todo lo que sabe. Así me aseguraré de que Sasuke-kun deje de seguir a ese idiota y me lo agradecerá. Maldita sea, Ino. Shikamaru quiso llevarse las manos a la cabeza cuando varios clones de Naruto se separaron bruscamente de la formación a la carrera. Se metieron en un callejón y no tenían ni idea de dónde fueron antes de que 6 al final de la formación se dieran la vuelta y formaran un muro con sus escudos, y una mano cayera sobre las espadas que llevaban en la cintura. Sin duda los gritos de Ino les habían alertado sobre sus colas. ¡Alto! Los 6 clones hablaron al unísono y a Shikamaru no le gustó mucho la mirada en sus ojos azules. No se parecían mucho al Naruto que creía conocer antes de enterarse de que se graduaba de unas clases especiales. Los mismos ojos azules habían sido una vez la jaula de una brillantez desquiciada y otras cosas que simplemente definían a Naruto para el genin de cabello oscuro, pero ahora contenían algo más que no podía definir con exactitud. Lo único que podía decir con certeza que encontraba en ellos era un orgullo inconmensurable. Hola, saludó levantando la mano mientras él y Choji se detenían. ¿Les importa si hablo con Naruto? El pretor no está entre nosotros.
Uno de los 6 habló esta vez cuando los escudos fueron retirados repentinamente de donde habían estado, prácticamente estrellados contra el suelo, y regresaron a su lugar a sus costados con los brazos. Uno de los clones dio un paso al frente, el mismo que había hablado, y los otros 6 retrocedieron, con las manos en las espadas. Shikamaru, Choji, Ino, vámonos. Asuma avanzó con las manos en los bolsillos y el cigarrillo apagado bajo la sandalia, a unos pasos de distancia. Recorrió con la mirada a los 6 clones antes de pasar entre los 2 genin. Estoy seguro de que el Hokage tiene una misión para nosotros. Sí, casi lo olvido. Shikamaru asintió y siguió a su sensei con los otros 2 genin mientras saltaba a los tejados. Supongo que hablaré con él en la torre Hokage entonces. Sin quererlo, Shikamaru no pudo evitar que una sonrisa perezosa se extendiera lentamente por su rostro. Será una reunión sorpresa. Me reencontré con un viejo amigo, supongo. La sonrisa se desvaneció más rápido de lo que había aparecido. Si es que Naruto aún tiene amigos. Entonces me vinieron a la mente los días tranquilos en la academia. Él, Choji, Kiba y Naruto pasaban un día tras otro juntos, solo para que Iruka Sensei les gritara y los encerrara en castigo, donde el profesor les daría más sermones. Naruto se había reído de casi todo lo que decía, pero aparecía en clase unos días. Hacía algunas bromas, pero no se saltaba las clases por un tiempo. Arrastró a los otros 3 a la habitación con él, diciendo algo sobre que el futuro Hokage necesitaba amigos casi tan inteligentes como él. Después de decir eso, Kiba empezaba a gritarle y luego, al menos a veces, se peleaban por quién sería el mejor Hokage. Akamaru sin duda se involucraría de alguna manera, y él y Choji simplemente se reirían de ellos. Hombre, a veces los recuerdos son un rollo. Se pasó una mano por la cara. Su mano se humedeció. Todo ese ejercicio repentino estaba haciendo sudar a un tipo perezoso como él. Ah, parece que alguien quiere hablar conmigo. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se quitaba la mano de la oreja. 2 personas, si los informes son correctos. El 6º centurión del primer está cerca, ¿debería ordenarle que reúna su centuria afuera? Preguntó Sasuke desde su posición apoyada en la pared junto a Naruto. Ambos esperaban a que aparecieran su sensei Jonin y Sakura. La Legión Naranja los persiguió por la aldea mientras Kakashi se detenía más de la cuenta. Hasta el momento, había recogido dango, shurikens y kunais, había pasado por las perreras de los Inuzuku y hablado unos minutos con algunos miembros del clan, se había subido a un árbol para alimentar a una familia de ardillas y, mientras recorría la aldea, un gato se cruzó en su camino. Ni siquiera era negro, era uno viejo de color óxido. Llegará en unos minutos. No. Mis pretorianos son suficientes y no tengo ganas de molestar más a nuestros vigilantes. En ambos extremos del pasillo, sus pretorianos se habían dispersado e impedido el acceso a la oficina del Hokage. Hubo varios altercados a gritos, pero nada más. El gran poder que seguía emanando del rubio Uzumaki que esperaba en la puerta de la oficina hizo que muchos reconsideraran pelear con los clones que bloqueaban su camino. El trío de agentes de operaciones encubiertas de Anbu, de pie a ambos extremos del pasillo, en un intercambio de miradas silencioso con los soldados de la Legión Naranja, también ayudó a enviar a muchos a cumplir con otras tareas que de repente recordaron tener. La vista divirtió enormemente al pretor de la Legión Naranja. ¡Qué inteligente, Naruto! Ambos genin se alejaron de la pared cuando Kakashi se interpuso de repente entre ellos. Naruto se recuperó rápidamente y rió entre dientes mientras Sakura caminaba por el pasillo y los pretorianos se apartaban silenciosamente para dejarla pasar antes de reorganizar su formación. Sabía que tomé la decisión correcta al nombrarte líder de equipo. Tus habilidades son excelentes para eludir silenciosamente a todos mis pretorianos, colmillo plateado. Naruto no dijo nada más mientras se giraba hacia la puerta de la oficina del Hokage y la abría. De verdad que ansío el día en que mi gloriosa legión finalmente supera tan gran poder. Disfrutaré el día en que aprendas de tus errores. Niños. Las espadas no estaban desenvainadas cuando Kakashi le dio una palmadita en la cabeza a Naruto solo porque los pretorianos no lo vieron.
No vieron a Kakashi pasar silenciosamente junto a Naruto y entrar en la habitación, haciendo señas a los genin para que lo siguieran. Sintieron la furia del pretor a través del chakra que inundó repentinamente los pasillos. Se dieron la vuelta y regresaron a la puerta. Hokage-sama. Kakashi inclinó la cabeza hacia el líder de la aldea mientras los tres genin formaban una fila frente a él. Sakura estaba de nuevo en el centro, justo frente a él, y Naruto y Sasuke estaban a su derecha e izquierda, respectivamente. Equipo 7 reportándose. Ah, por fin el equipo 7. Hiruzen saltó y esbozó una sonrisa en su rostro envejecido mientras dejaba el bolígrafo. Llevo toda la mañana esperando tu llegada, Kakashi. Apoyó los codos sobre el escritorio y se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados apoyados en la nariz. Dime, ¿en qué estado se encuentra tu misión de escolta de rango C al País de las Olas? La misión del equipo 7 al País de las Olas fue un éxito, Hokage-sama. Kakashi sonreía bajo su máscara. Nombré a Naruto líder del equipo, así que seguro que puede contarle todos los detalles. El Jonin posó una mano sobre el hombro blindado de Naruto. ¿Verdad, Naruto? Estás poniendo a prueba muchas cosas con tus acciones, colmillo plateado. Naruto avanzó a grandes zancadas, casi liberándose del agarre de Kakashi, y se detuvo frente al escritorio del Hokage. Me complace informarle, saltó Bijiji, que el País de las Olas ha caído bajo el estandarte de mi poderoso Imperio Uzumaki. El Hokage miró fijamente al frente por un instante antes de que sus brazos siguieran un movimiento bien practicado, más bien una rutina en realidad. Sacó su pipa de debajo del escritorio. El instrumento para fumar fue rápidamente cargado con tabaco y encendido antes de que el Hokage se lo llevara a los labios. Respiró hondo y exhaló el humo. ¿Podrías repetir eso, Naruto-kun, y esta vez sin omitir ningún detalle? Hiruzen recibió una sonrisa entusiasta de Naruto, similar a las sonrisas de hacía apenas unos meses, cuando aún era estudiante de la academia, pero completamente distinta a la vez. Lo haré. Naruto extendió la mano y, en una nube de humo, apareció un pergamino. Me complace anunciar que el Imperio Uzumaki ha erradicado el bandidaje de olas y que mi tercera cohorte ha sido estacionada allí para prevenir el regreso de tal inmundicia. Como no soy omnipresente, he elegido a un hombre conocido y respetado llamado Kaisa como vicario de Nami no Kuni. El cliente, Kazuna, había recibido amenazas de un hombre conocido como Gato, así que lo maté. ¿Qué? Las palabras del Hokage hicieron que los ojos azules de Naruto se abrieran de par en par ante algo completamente desconocido que provenía del hombre y que estaba dirigido a él. Era la ira que los embargaba. ¿Mataste a Gato? Sí. Se recuperó rápidamente. Sus intereses comerciales causaron directamente la plaga de bandidos en mis tierras, así que me apropié de sus bienes. Todo lo que una vez poseyó ahora es propiedad de mi Imperio Uzumaki. No desmantelé su industria naviera, si así lo crees. Simplemente puse al vicario de Nami no Kuni a cargo de ella. Mi tercera cohorte también se ha considerado capaz de expandirse para patrullar mejor mi nuevo territorio. Lo he autorizado y pronto estaré al mando de las legiones naranjas. Naruto dejó el pergamino sobre el escritorio. Como shinobi de Konoha, he ordenado que se dedique gran cantidad de detalles al pergamino que tienes ante ti. Describe todo lo que he dicho con mucho más detalle, desde el viaje inicial hasta la campaña de guerra que desaté contra la inmundicia que contamina mis tierras. Naruto se apartó e hizo una reverencia al anciano Hokage. Le regalo esto, Hokage-sama. Revisaré esto en cuanto pueda, Naruto-kun. Los ojos azules no se quedaron fijos en los ojos del anciano. Se alejaron rápidamente cuando se dio la vuelta. También deseo informarle del éxito de la misión que le asignó al equipo 7, saltó Bijiji. Tazuna sobrevivió ileso y su puente está completo. Ante esto, Naruto soltó una risita hueca. El hombre que nos asignaron proteger lo bautizó como el Puente de la Gran Esperanza. Estaba claro que Naruto odiaba el nombre. Ya veo. Hiruzen se recostó en su silla, llevándose la pipa de nuevo a los labios. Quizás los llame a todos individualmente en los próximos días y les pida informes. Naruto quedará excluido, ya que me ha dado uno que revisaré con los demás.
Por si acaso, ordeno al resto del equipo que completen sus informes en un plazo de 2 días y me los envíen. Exhaló una bocanada de humo. Eso es todo, equipo 7, pueden retirarse. Hola, Okage-sama, dijeron 4 voces al unísono y, en cuanto salieron, se toparon con el equipo 8. Kurenai. Kakashi. Los dos Jonin se saludaron con movimientos de cabeza, respeto mutuo en una relación de trabajo, pero los genin eran diferentes. Veo que mis pretorianos necesitan más entrenamiento. El chakra atravesó el pasillo como un viento azulado que despertó a los pretorianos caídos, esparcidos fuera de la puerta, de su letargo inducido por el genjutsu. El poder brilló en los ojos azules del rubio Uzumaki antes de volverse hacia el Sharingan activo de su legado. Ignoró la desagradable visión de sus pretorianos poniéndose de pie con dificultad y recuperando sus armas caídas. Espero que esto no vuelva a suceder, legado. Buscaré soluciones con todas mis fuerzas, Pretor. La mirada de Sasuke recorrió a los clones por un instante antes de volver a la de Naruto y llevarse el puño al corazón. Tal desgracia no volverá a manchar los registros de tu legión. Te lo pediré. La mirada de Naruto recorrió a los 3 genin que estaban detrás de Kurenai mientras la Jonin miraba de él a Sasuke con curiosidad. Veo que tienes un equipo contigo, Yui-san. Me avergüenza aún más que los pretorianos no detectaran la llegada de los genin antes de caer ante tu genjutsu. Parece que los rumores son ciertos. La mirada de Naruto se dirigió a Kiba mientras el Inuzuka avanzaba con el pequeño y blanco Akamaru, vestido con su chaqueta, como siempre. Te has vuelto muy bueno con ese jutsu de clon de sombra que aprendiste. Lo suficiente como para creer que puedes decirle lo que quieras a cualquiera, sin importar su rango. Dio un paso adelante y gruñó. Así que, mi gran pregunta ahora mismo es, ¿con qué demonios te golpeaste la cabeza, Naruto? ¿Por qué te comportas así? Naruto no respondió. Su mirada se posó en la de Kiba por un segundo antes de girarse deliberadamente para observar a los otros 2 miembros del equipo 8. Oye. Estoy hablando contigo, dio un paso adelante y se detuvo cuando una mano lo agarró del hombro. Pareces creer que Pretor tiene que responderte. El Sharingan de Sasuke se cruzó con la mirada casi salvaje del Inuzuka tras la silenciosa indiferencia de Naruto. Te diré que abandones esas ilusiones ahora o no vivirás para arrepentirte de ellas. Su mano libre descansaba sobre la espada a su costado. Deberías saber que no debes exigirle nada a Pretor. No me dan miedo tus miradas pretenciosas. Kiba se soltó bruscamente del hombro y apretó los puños a los costados. Si crees que puedes detenerme, adelante, intenta enfrentarte a mí. Ahí está tu error, Inuzuka. No creo que pueda vencerte, sé que puedo. La espada de Sasuke estaba parcialmente fuera de la vaina cuando una mano lo agarró por la muñeca. Bueno, esto se acabó. El único ojo visible de Kakashi estaba cerrado mientras obligaba a Sasuke a moverse y a guardar la espada en su vaina. Un agarre más fuerte lo obligó a soltar la espada y apartó a Sasuke de un Kiba ahora sonriente sin decir nada más. Hablamos luego, Sasuke. Kakashi soltó a Uchiha y miró a Kurenai. ¿Ves? Por eso no soy bueno con los niños. No deberías decir eso. Kurenai miró a Naruto. Algunos niños nacen mal. Kakashi y su equipo desaparecieron sin decir ni una palabra más del Jonin enmascarado. Kurenai observó el lugar donde había estado solo un instante más antes de darse la vuelta y regresar por el pasillo. El equipo 8 la siguió sin quejarse. Su deseo de una nueva misión para los genin había quedado atrás por ahora, pues un nuevo deseo se había apoderado de su mente. Tenía que hablar con 2 personas específicas ahora mismo y, con suerte, obtener respuestas. Se encontró con una de las 2 que buscaba justo al final del pasillo. Asuma estaba apoyado en la pared, y los 2 equipos se unían y se mezclaban fluidamente mientras los sensei Jonin de cada uno caminaban uno al lado del otro. No tardaron en encontrarse con Gai y su equipo afuera, y los 9 genin fueron enviados al campo de entrenamiento 8 con la promesa de la llegada de los Jonin en las próximas horas. Necesitamos hablar. Los 3 hablaron al unísono antes de desaparecer en una nube de humo rápidamente unida. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandix, 2 saludos. Capítulo 9.
El primer paso está dado. En los días posteriores al regreso del equipo 7 del País de las Olas, se corrió la voz de la conquista de Naruto de toda la isla y de su nueva propiedad de los numerosos negocios de gato, tanto los considerados legales por la mayoría como los ilegales por otros. Las misiones que se habían asignado regularmente a las aldeas ocultas finalizaron rápidamente con un aviso. Una gran cantidad de cambios internos recientes en la empresa han obligado a suspender temporalmente todos los envíos y el comercio. El Hokage había recibido numerosas quejas, pero en realidad solo 4 destacaban entre las innumerables que pronto serían yesca. También consideró entregarlas al aviario de Konoha. El Mizukage había hablado de lo extraño del repentino cambio de propiedad. El Raikage había hablado de la necesidad de mantener ocupada una gran fuerza shinobi. El Tsuchikage había hablado del frágil estado de algunas aldeas en comparación con otras. El Kassetge había hablado de la alianza entre los pueblos, de la necesidad de difundir la información. Los 4 líderes de las otras aldeas ocultas le habían expresado sus quejas con breves respuestas. Al final, todas podían resumirse de la misma manera. Las cosas debían volver a la normalidad o de lo contrario, el anciano Hokage aún no había respondido. Acababa de leer el informe final del equipo 7, el de Kakashi, y ahora permanecía en silencio, reflexionando tras haberlo reducido a cenizas. El joven había sido muy minucioso y no había omitido ningún detalle. El hecho de que Zabuza Momoichi estuviera empleado por Naruto decía mucho de la fortuna de Gato. Momoichi era un mercenario muy caro para matar a un simple constructor de puentes. El hecho de que siguiera contratado revelaba cuánto dinero le había arrebatado Naruto al difunto. Su escuadrón de poderosos portadores de Keke y Genkai, provenientes de las purgas de Mizuno Kuni, a quienes había entrenado para convertirse en brutales asesinos, también había encontrado empleo gracias a la reciente contratación de su maestro por parte de los Genin. Hiruzen simplemente se alegraba de que permanecieran en Nami no Kuni por el momento. Podía respirar tranquilo sabiendo que sus problemas se limitaban a lo inmediato, no a lo lejano. Todo lo que tenía que afrontar era el hecho de que Naruto había conquistado un país insular entero y, además, controlaba una de las corporaciones más grandes del mundo. El rubio había enumerado sus nuevos activos en sus informes, y los Anbu estaban recopilando varios archivos relacionados con cada uno de ellos para elaborar un informe completo para él. Tomaría una semana como mínimo. Estas semanas van a ser muy largas. Espero que no hayas olvidado que se acercan los exámenes Chunin, Hiruzen. No lo he hecho. Danzo Shimura se sentó frente a él. Los 2 ancianos shinobi habían estado trabajando en silencio la mayor parte del tiempo desde que el exmiembro del consejo fue llamado a la oficina de Hiruzen y le ofreció varios pergaminos que ya habían sido leídos. Todos ellos se referían al imperio Uzumaki de Naruto desde las acciones iniciales tomadas en Konoha, como la toma del distrito Uchiha, el movimiento de su segunda y cuarta cohortes en las ruinas de Usushigakure y tierras cercanas, y las acciones de la tercera cohorte en Nami no Kuni, que rápidamente se convirtieron en otra legión naranja bajo el mando de Naruto, y la continua y casi completa pérdida de chakra de Naruto durante los últimos días desde su regreso y su separación casi total de otros shinobi gracias a su primera cohorte y los pretorianos. En su último recuento, 8 sensores responsables de la barrera alrededor de Konoha habían sido enviados al hospital con fuertes migrañas. Si esto seguía así, no le quedarían muchos más y eso plantearía demasiados problemas. Danzo había gestionado los reemplazos más recientes con varias sugerencias y no había surgido nada fuera de lo normal del departamento de sensores en las últimas horas. Hiruzen se alegró de que su compañero Shinobi hubiera resuelto el posible desastre de seguridad. Necesitarán seguridad adicional dependiendo de cuántos equipos envíen las aldeas competidoras a los exámenes y cuántos lleguen a la final. Danzo habló y, cerca de la pared, el comandante Anbu con bata blanca asintió. Algunos deberán ser visibles para el ojo inexperto y otros invisibles incluso para los ojos más atentos. Se hará. Los shinobi de Konoha deberán estar alerta y ser cautelosos con tantos shinobi extranjeros entrando en la aldea. El comandante Jonin, Shikaku Nara, habló desde su posición cerca de la ventana. Su sombra llenó la habitación mientras varios pergaminos colgaban en sus manos.
Kakashi también tendrá que aprender a controlar a ese chico si quiere que su equipo compita en los exámenes Chunin. No necesitamos un incidente internacional porque decidió hablar con prepotencia a cualquier otro Kage que se presente. Es improbable que eso suceda. Danzo habló antes que Hiruzen. El lado oscuro de su mundo casi estalló en carcajadas y recibió miradas curiosas, incluso temerosas, de los de la oficina. Naruto Uzumaki sigue demostrando que no solo es impredecible, sino que pronto se convertirá en una fuerza poderosa en nuestro mundo. La creación de su ejército, completamente desconocida para todos nosotros hasta el día de la prueba de ataque, muestra con precisión lo peligroso que puede llegar a ser. Todos hemos leído los informes sobre la verdadera naturaleza de su Legión Naranja. Eso debería bastar para saber de qué es capaz. En efecto, la voz de Hiruzen sonó grave mientras miraba uno de los pergaminos sobre su escritorio. Todos ustedes destruyeron la información, ¿verdad? Ahí hablaron los tres al unísono. Los tres sabían lo peligrosa que era la información que habían descubierto. Era casi insultante creer que alguno de ellos hubiera permitido que la información cayera en las manos equivocadas, que existiera incluso más tiempo del que les llevó leerla y recuperarse de la sorpresa que les causó. Bien. Se han distribuido copias menos detalladas a los Zanbu y Jonin de la aldea, pero, como todos saben, a Kakashi Hatake se le ha concedido acceso a toda la información y se le ha encomendado la tarea de recopilar futuros informes una vez que se descubra a los Zanbu. Las palabras de Hiruzen fueron respondidas con una serie de asentimientos. ¿Qué hay de los amigos de Hatake? Podrían descubrir la verdad tras el ejército del chico y difundirla, intencionalmente o no. Deberíamos encargarnos de ellos, al menos de dos de ellos. Danzo habló y el comandante Anbu respondió. Un viejo amigo se encargará de los informes sobre los tres. Los informes que reciba decidirán qué les sucederá. Bajo su máscara, la mirada del comandante Anbu se desvió hacia las sombras. ¿Entendido? El silencio fue su respuesta, pero no esperaba una respuesta verbal, sino más bien que aparecieran entre las sombras. Las sombras que observaba con ojos invisibles se habían diluido, adquiriendo una oscuridad más clara. Los Zanbu que una vez estuvieron estacionados en el interior habían desaparecido. No deberías dudar de Kakashi. Hiruzen dejó el pergamino mientras comenzaba a consumirse. Puede, y todavía lo hace, sorprenderme con sus acciones. Estoy seguro de que puede manejar esta situación sin que intervengamos. Es un hombre con un plan para casi todo. En el campo de entrenamiento 7 y no tengo ningún plan para esto. Kakashi hablaba principalmente para sí mismo mientras colgaba boca abajo de la rama de un árbol. Se encontraba en esa situación porque había encontrado un motivo para observar en silencio a los tres genin que estaban a su cargo hasta que ascendieran a Chunin y no, por improbable que fuera, murieran. Su ojo Sharingan estaba destapado mientras seguía observando a uno de los tres genin que le habían sido asignados e intentaba usar su ingenio natural para comprender por qué le seguían sucediendo cosas malas. Lo único que hacía era llegar horas tarde a cualquier cosa que no se considerara urgente. Claro, había enfadado a mucha gente y les había hecho jurar venganza contra él, pero nunca había hecho nada que mereciera el dolor de cabeza que se había convertido uno de sus estudiantes. Su Sharingan se concentró en la rubia frente a él durante varios segundos antes de darse cuenta de que no podía encontrar respuesta a ninguna de sus preguntas. El chakra de Naruto Uzumaki seguía fluyendo sin cesar y, en una hora, había saturado por completo el campo de entrenamiento donde residían. El Konin suspiró mientras movía una mano y reajustaba la diadema que denotaba su lealtad a Konohagakure para cubrirla de nuevo. Detuvo el flujo de chakra hacia sus pies y aterrizó silenciosamente, agachado, en el suelo del bosque antes de desvanecerse en una nube de humo. Hola. Apareció en silencio ante los tres genin, levantando una mano a modo de saludo antes de dejarla caer a su lado. Ustedes tres siguen vivos. La Legión Naranja no flaquea ante ningún desafío. La sonrisa de Naruto permaneció intacta mientras apoyaba una mano en la empuñadura de su espada. Harías bien en recordar a Colmillo Plateado, porque llegará el día en que serás el desafío que mi gloriosa legión no solo enfrentará, sino que superará. ¿No te refieres a legiones ahora?
El comentario de Kakashi fue recibido con una carcajada estridente por el Uzumaki, al que había asumido como su responsabilidad al pasar junto a él. A pesar de ello, asintió con la cabeza, siguiendo el mensaje que captó de la risa. Ah, así que aún no cuentas tus fuerzas ampliadas. Tienes razón, colmillo plateado. La risa de Naruto fue reemplazada por una risita antes de desaparecer por completo, antes de alzar el puño. La tercera cohorte de la Legión Naranja podrá expandirse cada vez más con el paso del tiempo, pero aún no merece el título de Legión. Especialmente no merece el título de una de mis legiones naranjas, pero el tiempo demostrará que lo merece. Hasta entonces, no es más que una cohorte de mi gran Legión Naranja. Cuando llegue el momento, comandaré legiones, pero por ahora solo comando una gloriosa Legión Naranja de mi poderoso Imperio Uzumaki. Sus ojos azules brillaron de alegría ante lo que le deparaba el futuro, el poder que ostentaría, la fuerza de las armas que cada vez menos podrían oponer. Pronto nadie podrá alzar las armas contra mi poderoso y glorioso Imperio Uzumaki, y ese día el mundo temblará y se regocijará ante mi dominio absoluto. De acuerdo. Kakashi sintió la necesidad de recurrir a Sakura para que el equipo se tranquilizara, ya que Sasuke se había girado y saludado a Naruto con el chakra universal que usaban sus clones. Sakura, voy a practicar tu control de chakra mientras esos dos entrenan. No lo harás, colmillo plateado. La espada de Naruto se desenvainó repentinamente y los inactivos pretorianos entraron en acción. Formaron un círculo alrededor de ambos, desenvainaron sus espadas y apuntaron sus escudos hacia el Jonin que estaba junto a su pretor. Hoy no tendrás el tiempo de Sakura-chan. Mis centuriones de mi gloriosa legión la entrenarán en la esgrima que parece tan ansiosa por usar. Volvió la mirada hacia ella, pero no la apartó del todo del relajado Kakashi durante más de unos segundos, por lo que el azul brilló en las comisuras de sus ojos. Le sonrió e ignoró el casi miedo que brillaba en sus ojos verdes. Sakura-chan aprenderá a luchar a la manera de mi gran Imperio Uzumaki. No. Kakashi pronunció la simple palabra y no se movió mientras el círculo de espadas y acero se cerraba en cuanto los clones dieron un paso hacia adelante y señalaron a Naruto y Sasuke. Los dejo entrenar todo el tiempo porque no necesitan mucho entrenamiento, ya que ambos han estado practicando caminar sobre árboles y agua en los últimos días. Sakura, en cambio, necesita entrenamiento personal porque su control es pésimo. No es mucho decir, ya que la mayoría de sus habilidades son pésimas por lo que he visto, pero es en lo que me estoy centrando hoy y espero ver algún progreso de su parte. Ante sus palabras, la genin de cabello rosa pareció desinflarse y el círculo alrededor de los dos shinobi se estrechó aún más. Pueden aprender Kenjutsu y algo de ninjutsu conmigo más tarde, pero por ahora estarán contentos con la indulgencia que les daré mientras entreno a su compañero hasta el nivel requerido. Por cierto, no deben abandonar el campo de entrenamiento. Tomen eso como una orden de su sensei Jonin. Kakashi juró que los clones a su alrededor gruñeron de verdad. Los ignoró y salió del círculo para sujetar el hombro de una asustada Sakura. Además, Sakura es mi favorita de los tres. Desapareció y Naruto dejó que su humor se desvaneciera. Mostró los dientes al mundo mientras sus labios se curvaban con furia. No quería hacer nada más que abatir a quien había considerado colmillo plateado, pero tan rápido como apareció su ira, se desvaneció. Centurión, vigila a colmillo plateado a distancia. Sasuke se llevó un dedo a la oreja y dio la orden al centurión que se encontraba lejos, uno que había recibido equipo de vigilancia que su centuria había dispersado por el bosque. No lo pierdas de vista. No escapará de la vista de mis hombres, respondió el centurión, y la comunicación se canceló cuando Sasuke se apartó el dedo de la oreja. Algún día la legión dejará de tener en cuenta al genjutsu de shinobi, pero hasta entonces debemos seguir confiando en el equipo de vigilancia. Naruto pronunció estas palabras, aparentemente para sí mismo, antes de volverse hacia el legado de su legión naranja. Legado, espero un fruto verdaderamente maduro de tu entrenamiento algún día. Procuraré una cosecha abundante ese día, pretor. Sasuke levantó el puño sobre su corazón acorazado e inclinó la cabeza ante el gobernante del Imperio Uzumaki. Ahora, levantó la cabeza de golpe y su Sharingan cobró vida, sus ojos brillando con una luz roja. ¿Qué le dices a un pretor de entrenamiento?
Su respuesta fue sacar una espada de su costado y sonrió al ver que Lucci hacía lo mismo. Ambos extendieron las manos y sus escudos aparecieron, añadidos recientemente a sus armaduras. Pensé que nunca lo preguntarías. El sonido del acero chocando con el acero resonó cuando ambos se encontraron en un choque, con los rostros destrozados por sonrisas sedientas de batalla y sedientas de sangre. No se detendrían hasta decidir al ganador. Este lugar debería ser bueno. Kakashi había creado 2 clones de sombra en el momento en que desapareció con Sakura y despistó a los vigilantes de la Legión Naranja que había visto instalando equipo en el bosque. Un clon se transformó en Sakura y el entrenamiento que esperaban había comenzado. Él la acosaba mientras la guiaba en Shuriken Jutsu, Genjutsu y Taijutsu para principiantes, con preguntas de trivia intercaladas. Kakashi-sensei, ¿dónde estamos? Sakura se había vuelto bastante hábil para no sentir náuseas por la increíble velocidad a la que Kakashi viajaba y observó el terreno rocoso y árido que los rodeaba. Es un lugar más remoto. Lo tomo prestado para entrenarte. Kakashi se metió las manos en los bolsillos antes de girarse hacia una enorme roca rectangular, más del doble de alta que él, que estaba cerca y la señaló con su pie calzado con sandalias. Ve y destroza esta roca por mí. ¿Qué? Sakura se quedó atónita un segundo, con razón, antes de que una mirada de Kakashi la calmara. Había perfeccionado la habilidad de sonreír con los ojos de niño y la usaba ahora. Sabes que no soy tan fuerte como Naruto y Sasuke, Kakashi-sensei. No hay nada más que pueda hacer. Confía en mí, Sakura. Kakashi sacó una mano del bolsillo y palmeó la roca cercana. Sakura miró brevemente desde donde él había estado antes de suspirar y acercarse. Seguro que lo harás bien. Ah, muy bien, Kakashi-sensei. Necesito un segundo. Apretó los puños y no pudo evitar cerrar los ojos mientras los retiraba con el resto del cuerpo. Todo su cuerpo se tensó un instante antes de lanzarse con todas sus fuerzas al golpe. Su mente estaba completamente concentrada en golpear la roca y, con suerte, en no romperse la mano en tantas partes que no se pueden contar. Shanaro. Veamos si estoy en lo cierto. Su ojo Sharingan se reveló al mundo cuando retrocedió y contempló la vista. Su puño golpeó la roca. La roca se hizo añicos. Sakura, aturdida, casi se desploma hacia adelante si él no la hubiera rodeado por la cintura y saltado justo a tiempo. El suelo retumbó solo un instante antes de derrumbarse, una cavernosa y dentada bocanada que se tragó la tierra antes de derrumbarse sobre sí misma. ¿Qué demonios? La Genin en el aire, en sus brazos, solo pudo gritar ante la vista que se extendía debajo de ella antes de que Kakashi aterrizara en una torre rocosa más lejana. Usó su mano libre para ocultar de nuevo su Sharingan y se tomó un momento para observar la destrucción que se extendía bajo sus ojos. Sí, parece que tienes una gran habilidad. Kakashi la sentó en el estrecho pilar y no se sorprendió cuando ella se aferró fácilmente, su chakra aferrándose instantáneamente a la roca bajo ella, incluso cuando sus brazos se extendieron y rodearon uno de los suyos. Tienes un don natural para algo que al creador le llevó años dominar. Por favor, dime de qué estás hablando. Sakura no corría peligro de caerse, pero no parecía entenderlo, así que él se lo mostraría. Desapareció de la vista y apareció más abajo en la roca, con los pies sosteniéndolo de lado mientras miraba a la Genin de cabello rosa, quien cerró los ojos esperando su caída al suelo. Al no ocurrir nada, abrió un ojo tímidamente y se encontró con el único ojo visible de Kakashi debajo de ella. Felicidades Sakura, tienes el mejor control de chakra que he visto. Le dedicó otra sonrisa. Tenía un don natural para caminar sobre árboles y sobre el agua. Un solo paso bastaba para bajar. Su fuerza era realmente monstruosa a pesar de su precaria condición física, pues dominaba la técnica de un Sannin con fuerza de chakra mejorada. Era incluso mejor que la versión de Tsunade, según lo que Kakashi había investigado y lo que acababa de ver. Él realmente tenía en sus manos un futuro monstruo shinobi. Tu mente es una de las más agudas que he visto. La mayoría de los Nara no se comparan. Subió de nuevo a la torre y se incorporó. Su inteligencia era otra cosa que no podía ignorarse.
Era más inteligente que la mayoría de los miembros del clan Nara y, una ventaja de la que pocos podían presumir, se motivaba fácilmente, a juzgar por el rigor con el que había perseguido a Sasuke. Su mente era en parte responsable de su fenomenal control de chakra, ya que, al menos en su teoría, contribuía a su fuerza demostrada. Él la llamaría algo monstruoso. Vas a ser genial. Tentativamente, dejó que su propia sonrisa se extendiera por su rostro mientras miraba su puño. Kakashi-sensei, ¿puedo pedirte un favor rápido? ¿Qué es? ¿Puedes darte la vuelta para que me cambie? Señaló la armadura que la cubría y Kakashi no pudo evitar sonreír. Tengo una muda de ropa guardada. Llámame si me necesitas. Desapareció en una nube de humo y se acomodó tras una roca a cierta distancia. Le daría mucha privacidad. Él mismo estaba deseando ver la expresión de Naruto cuando Sakura le revelara el fruto de su trabajo. Pronto los superaría a ambos si se mantenía firme en sus puntos fuertes. Una vez que comenzara a entrenarla de verdad, una vez finalizadas las primeras rondas de los exámenes, se convertiría en un verdadero monstruo que dejaría en ridículo la leyenda que Tsunade, la Sannin, se había forjado. Quizás llegaría a ser una diosa shinobi con sus habilidades, si le daban suficiente tiempo y entrenamiento, dos cosas que él se aseguraría de que recibiera en abundancia. Solo aceptaría la grandeza de ella. A diferencia de Naruto y Sasuke, tú no sabes realmente lo que puedes hacer, ¿verdad, Sakura? Me vino a la mente la imagen de Uchiha al que enseñaba. Su Sharingan, Ninjutsu, Genjutsu, Taijutsu y todas esas otras habilidades que posee te hacen pensar que no puedes estar a su altura, pero te equivocas. Había aprendido las muchas debilidades de Sasuke Uchiha observando a sus 3 estudiantes. Arrogante, orgulloso, obsesionado con la venganza y con más problemas de personalidad que la mayoría de los Anbu. Algún día se volverá loco. Luego vino Naruto y el Jonin suspiró. Tu compañero de equipo no es mejor. Taijutsu, reservas de chakra que avergüenzan a la mayoría de los Kage, pasados y presentes, su dominio de ese Kinjutsu suyo y su estatus como Jinchuriki, realmente debes pensar que te supera con creces. Ambos pueden hacer cosas increíbles y tú crees que ni siquiera eres promedio. Podía imaginarse cómo se veía Sakura en ese momento. Perseguía constantemente a sus 2 compañeros, siempre corriendo tras ellos y luchando por alcanzarlos. Había pasado a un segundo plano en la prueba de la campana, relegada a la posición de observadora por el ejército de clones de Naruto, mientras Naruto y Sasuke recuperaban las campanas. Durante el tiempo transcurrido entre ese momento y la misión de escolta a Nami no Kuni, apenas podía respirar, y mucho menos entrenar, con todos los guardias de la flor que Naruto le impuso. Debió sentirse sofocada, como si no fuera más que una delicada pieza de cristal envuelta y guardada para su seguridad. Debió sentirse como una simple carga comparada con lo que Naruto y Sasuke podían hacer. Ella no podía pelear como ellos. Ella no podía moverse como ellos. Ella no pensaba como ellos. Ser como esos 2 está sobrevalorado, Sakura. Kakashi casi rió entre dientes al pensarlo. Tienes más potencial que ellos. Una imagen de los ojos rojos y negros de Uchiha le vino a la mente. Sasuke nunca superará a su hermano si confía en los mismos ojos que él. Luego, una imagen de Naruto, ataviado con la armadura de su legión naranja y con una enorme porción de su fuerza creada tras él. Naruto, tendremos suerte si no provoca 1 o 2 guerras entre el resto del mundo y su imperio Uzumaki. Es un conquistador desquiciado que, con suerte, se agotará antes de hacer algo demasiado peligroso para sí mismo o para la aldea. Pero tú. El genin apareció en su mente. Se recostó contra la roca tras la que esperaba y las esquinas de su máscara se levantaron al sonreír. No tienes nada que te lastime ni te nuble el juicio. Nada de dojutsus sofisticados ni kinjutsus descabellados en tu repertorio. Solo puedes mejorar o no avanzar en absoluto. Ganarás fuerza con el entrenamiento, dominarás cada nueva técnica no solo con esa mente increíblemente aguda, sino también con la determinación de no rendirte hasta lograrlo, y te convertirás en una leyenda tras adquirir esas habilidades legendarias, porque luchaste por ellas a cada paso. De repente, la imagen de su autoproclamado rival apareció junto a Sakura.
Había visto a Guy pasar de ser un niño objeto de burlas a una leyenda entre los shinobi gracias a su habilidad innata, y se alegraba de poder llamarlo amigo. Era alguien a quien admirar, alguien que no defraudaba a quienes confiaban en él. Guy era alguien que no necesitaba una mirada especial ni un genio innato para alcanzar la grandeza, siempre y cuando pudiera superar sus límites día tras día. Guy era la personificación de lo que el trabajo duro y la determinación de nunca rendirse podían dar. Era mucho más grande que el hombre considerado un prodigio desde su nacimiento, un genio destinado a grandes cosas. Era un auténtico shinobi de Konoha, a diferencia de él. Kakashi Sensei. Su voz lo llamó y él se levantó de donde había estado descansando. Por aquí. Levantó una mano y ella corrió hacia él, vestida como cuando el equipo 7 aún no era oficial. La armadura de la Legión Naranja yacía abandonada tras ella, esparcida por el suelo entre los escombros. Kakashi no pudo evitar sonreír al verlo. Sí. Ahora estaba seguro de todo. Sakura llegaría más lejos que Naruto y Sasuke, pasara lo que pasara. Solo tenía que asegurarse de que comprendiera que el primer paso en el camino a la grandeza comenzaba lejos de ella. Sería doloroso. Sería una tortura. Probablemente ella llegaría a odiarlo por haberla hecho pasar por todo eso, pero la grandeza no se obtiene sin un costo. Sakura, definitivamente te convertiré en una leyenda. El ninja copia sonrió bajo su máscara.